Listo, Doc. Bueno, muy buenos días para todos. Hoy tenemos un tema muy interesante que es la titis bulbi, los ojos que por alguna razón pierden visión, pierden la forma. De acuerdo a la clasificación, poder orientar el manejo de estos pacientes. Bienvenido, Paul. Paul es nuestro residente, el doctor Vélez, es residente de primer año, programa de la Pontificia Universidad Javeriana. Bienvenido. Doctor, muchísimas gracias. Bueno, entonces, como nos mencionaba el doctor Quintero, hoy vamos a tratar el tema tisis bulbi desde la causa al manejo. Comencemos entonces. Les propongo el siguiente contenido. Inicialmente, hablar un poco de la definición de tisis bulbi, un recorrido histórico hasta las clasificaciones más actuales. Hablar un poco acerca de la epidemiología, las clasificaciones ya instauradas en este momento, la patología y fisiopatología, un poco acerca de la imagenología de la tisis bulbi, su etiología, presentación clínica, algo del manejo integral y finalmente establecer unas conclusiones. Iniciamos entonces definiendo qué es tisis bulbi. Entonces, tisis bulbi es una enfermedad ocular terminal en donde se van a interponer tres mecanismos importantes, los cuales son la atrofia, la contracción o encogimiento y la desorganización del globo ocular y su contenido intraocular. Estas tres mecanismos se van a presentar en un transcurso del tiempo y una va a conllevar a la otra e inclusive se va a generar un círculo vicioso para que se pueda formar entonces en última instancia esa tisis bulbi. La palabra tisis viene del griego tien o teinen, que significa desperdiciar, encoger o consumir, y ojo tísico, entonces, viene siendo utilizado para describir aquellos ojos que no son funcionales, es decir, que no tienen percepción a la luz, que están hundidos, que están hipotónicos y que están desfigurados. La atrofia bulbi se describe entonces como una atrofia intraocular y un encogimiento sin una desorganización de las estructuras oculares. Después de haber definido entonces esto, hagamos entonces un poco de recorrido histórico. Ese recorrido histórico lo vamos a dividir en dos, en primeras clasificaciones y en clasificaciones actuales. Hablando de las primeras clasificaciones, el uso más antiguo del término tisis está documentado en los escritos de Hipócrates, aproximadamente en el siglo V antes de Cristo, y allí se utilizó principalmente, como todos sabemos, para la descripción de la tuberculosis, la cual fue descrita como una aflicción común y fatal entre sus paisanos. No fue entonces hasta después del tiempo de Galeno en el cual la palabra tisis se asoció al globo ocular, utilizando el término tisis bulbi. Diversas terminologías y clasificaciones de enfermedades oculares terminales fueron descritos para el siglo XIX. Estas fueron basadas principalmente en la apariencia bruta, es decir, en la apariencia macroscópica de los pacientes. Para 1817, Virgey diferenció la tisis bulbi, la cual en ese momento él describía como una contracción del globo ocular secundario, principalmente una endoftalmitis, de una auriduria bulbi o exaquio bulbi, en la cual lo describía como un ojo cicatrizado de apariencia seca, con encogimiento debido a una pérdida aparente de vítreo con signos de desorganización interna. Para 1860, según von Hasner, la atrofia bulbi se convirtió entonces en ese ojo irritado que se comienza a encoger y consumptio o exsiquiato bulbi al encogimiento progresivo e indoloro debido a la pérdida de todos los fluidos intraoculares, haciendo pues hincapié en humor acuoso y en vítreo. Para 1864, Stelwatt describe la atrofia como la disminución del tamaño de todos los constituyentes del ojo y Tisis lo describió como una función purulenta de los tejidos intraoculares. Ya finalmente, para terminar este apartado de primeras clasificaciones, en 1887, el doctor Hirschberg describió la enfermedad ocular en etapa terminal usando tres términos.
El primer término fue tisis bulbi anterior, que la usó principalmente para describir un aplanamiento del segmento anterior en pacientes que tenían percepción de luz. La segunda fue la tisis bulbi completa, que básicamente era la pérdida de la visión con cambios en la arquitectura ocular, es decir, cambios anatómicos asociados a esa pérdida de la visión. Y finalmente utilizó el término tisis bulbi quadra para describir una desorganización en donde había una pérdida completa de la córnea y el globo ocular adquiría una formación en forma de cuadro, de cuadrilátero, pues lo escribían en esos escritos del doctor Hirschberg. Ya entonces, pasando a las clasificaciones actuales, Hogan y Zimmerman correlacionaron entonces esa apariencia clínica que se estaba observando en los pacientes con lo que se encontraba en la histopatología y describieron que la enfermedad ocular pasa por tres etapas. Entonces ellos fueron los primeros en notar que la atrofia y la tisis son dos etapas, pero de un mismo proceso de enfermedad, no como antes que estaba diferenciada en dos entidades completamente diferentes. Ahora entonces se sabe que la atrofia y la tisis son dos componentes de una enfermedad terminal ocular. Entonces, el sistema de estadificación propuesto por Hogan y Zimmerman nos hablaba de una primera etapa en donde había una atrofia, pero esta atrofia no contaba con contracción. Había una segunda etapa en donde había atrofia, pero esa atrofia no contaba, digamos, con contracción, que es lo que denominamos la atrofia bulbi. Entonces allí ya te empiezan a dar esa contracción o encogimiento de las estructuras oculares. Y existía una tercera etapa en donde había atrofia, había contracción y encogimiento, y adicionalmente a eso se presentaba desorganización de los eh, elementos o tejidos intraoculares. Entonces allí se hablaba de la verdadera tisis bulbar. Este sistema de clasificación propuesto por Hogan y Zimmerman fue modificado por Janov y Fine para incluir dos etapas adicionales. Entonces ellos nos hablaban igual de las primeras tres etapas, una primera etapa que era una atrofia sin contracción, una segunda etapa que era atrofia con contracción o la atrofia bulbi, una tercera etapa que era la atrofia con contracción y desorganización, pero ellos ya adquirieron o incluyeron dos más etapas que nos hablaba de dos procesos muy importantes, que son los procesos de osificación y calcificación que sufren los pacientes con tisis bulbi. Entonces incluyeron la etapa número 4 y etapa número 5, que son respectivamente la calcificación y la osificación intraocular. Perfecto. Bueno, para hablar un poco de la epidemiología, los datos epidemiológicos de las tisis bulbis se basan principalmente en estudios clínicos patológicos retrospectivos de los ojos que fueron llevados a enucleación. Estas enucleaciones son usualmente resultados de tratamientos oculares fallidos o enfermedades en estadios muy avanzados que se asociaron con ceguera, con dolor y con ojos cosméticamente inaceptables. Para hablar de la incidencia en general ha decrecido durante las últimas décadas debido de la incidencia específicamente de la enucleación. Esto debido al temprano diagnóstico y a las alternativas terapéuticas que se tienen en el momento y a una nueva tendencia de preservación del globo ocular, que es muy importante tenerlo en cuenta y más adelante vamos a hablar un poco al respecto. Sin embargo, la información de la incidencia de tisis bulbi, dado la dificultad de estudio de esta misma entidad, es bastante limitada. En contraste a esto, pues sí tenemos bastante información acerca de la prevalencia, en donde en ojos nucleados está bien documentado y se habla de un rango de 11,2 a 18,7% con una media de 13,7%. Y esta prevalencia se ha mantenido estable por los últimos 60 años en todos los estudios que se han revisado. Sin embargo, las evaluaciones estadísticas indican curiosamente un aumento del número de nucleaciones por tisis bulbi durante las últimas 2 décadas. En general, la tisis bulbi afecta a pacientes de edad avanzada, es decir, generalmente entre los 65 y los 85 años. Los niños y los adolescentes menores de 20 años se ven afectados en raras ocasiones
con una prevalencia del 3,7 al 6,4% y se presenta, digamos, principalmente en esos pacientes secundaria a traumatismos oculares y a malformaciones congénitas. Con respecto a la lateralidad, el ojo derecho y el ojo izquierdo se ven afectados por igual proporción y generalmente la lesión inicial suele tener lugar 20 a 30 años antes de la enucleación, que es algo muy importante para observar más o menos cuánto puede durar todo ese proceso de las etapas que acabamos de mencionar. Y hay dos picos importantes, que es a los 35 y a los 75 años, y en 69, son esos como esos dos picos que podrían relacionarse, el del pico de los 35 años con el trauma ocular, porque hay más prevalencia en este grupo etario, y el pico de los 75 años ya por las enfermedades intraoculares que son un poco más predisponentes en este grupo etario. Con respecto al sexo, va a ocurrir más en hombres versus en mujeres. Esto está explicado pues principalmente por el trauma, que es mucho más frecuente en los hombres, y dado que la tisis, pues un importante mecanismo de estos es el trauma. Esta tabla pues, las quise traer porque nos ejemplifica publicaciones. Aquí tenemos varias publicaciones acerca de periodos de observación de tisis bulbi que van desde 1969 hasta el 2003, en donde se evalúan una cantidad importante de pacientes con tisis bulbi llevados a nucleación. Entonces miren que aquí observamos la prevalencia, una prevalencia muy similar entre todos los estudios que oscila entre el 11,2% hasta el 18,7%, con una media del 13%. También resalté el trauma con una principal causa de inicio, como esa injuria, para que se empiece a desarrollar la tisis bulbi. Y también, pues, no dejar de lado las cirugías o pues, el estado postquirúrgico y la inflamación como dos agentes importantes a tener en cuenta. Entonces, hablamos de los estadios patológicos. Entonces, estas tres etapas clásicas de la enfermedad ocular en etapa terminal que describió Hogan y Zimmerman, como ya lo habíamos hablado, van a correlacionar la apariencia clínica con la histología. Y este sistema de clasificación va a describir la progresión secuencial de una etapa a otra. Entonces, en la etapa 1, que ya habíamos hablado de esa atrofia sin contracción, entonces el tamaño y la forma del ojo se va a mantener. Incluso se puede presentar aumento del mismo tamaño, buftalmos, por un aumento transitorio de la presión intraocular, que lo observaremos un poquito más adelante en la fisiopatología, pero que se puede presentar. Hay atrofia de las estructuras intraoculares, especialmente en la uvea y en la retina, y se pueden encontrar otros hallazgos importantes, como por ejemplo las cataratas, las sinequias posteriores, las membranas ciclíticas y el desprendimiento de retina. Un ejemplo de esto es la atrofia difusa que se presenta en los pacientes con glaucomas de larga evolución. Si empiezan a presentar esa atrofia, aún no tenemos contracción ni tampoco tenemos desorganización. En la etapa 2, persiste la atrofia, pero ya se presenta la contracción, que es lo que llamamos atrofia bulbi. Entonces, hay atrofia de las estructuras intraoculares, hay atrofia del globo ocular y ya hay una apariencia más pequeña de lo normal del globo ocular. Entonces, ahí ya el globo ocular empieza a presentar una disminución de su volumen. Entonces, no hay desorganización y las estructuras internas pueden ser reconocibles y el globo ocular tiene una configuración cuadrada o cuboide debido a la tracción que generan los músculos rectos cuando este globo ocular empieza a perder su volumen. La cámara anterior se puede colapsar, hay edema corneal debido al daño del endotelio y se presenta la córnea con panos degenerativos, cicatrización estromal, vascularización y calcificación distrófica. Un ejemplo de este estadio es los pacientes con uveitis crónica de larga evolución con hipotonía debido a sinequias anteriores periféricas. Perfecto. Y tenemos entonces la etapa 3, que es ya la tisis bulbi, la atrofia con contracción y presencia de desorganización. Entonces allí hay una contracción del globo ocular con atrofia de las estructuras intraoculares de modo que se vuelven irreconocibles en las imágenes. Hay una reducción del globo ocular, disminución de la longitud axial del globo, hay engrosamiento de la esclerótica y va a haber calcificación extensa de la capa de Bowman, del cristalino y de la retina.
El epitelio pigmentario de la retina sufre metaplasia ósea, que se conduce a una formación de hueso, y la esclerótica se engrosa especialmente en su región posterior. Un ejemplo de esto es la endoftalmitis purulenta, que conduce a una destrucción y desorganización de todas las estructuras intraoculares, y es importante tener en cuenta que puede conllevar a un riesgo de neoplasia maligna intraocular, que aunque es pequeña, se debe tener en cuenta igualmente. Con respecto a la patología, vamos a dividir la patología en dos, en la apariencia macroscópica y la apariencia microscópica. Con respecto a la apariencia macroscópica, vamos a encontrar un globo ocular que es blando y que parcialmente está colapsado, que puede estar en algunas ocasiones firme cuando se presenta secundarios tumores, acalcificaciones u osificaciones ya en estados muy avanzados, pero que en general se va a encontrar un globo ocular blando secundario a hipotonía sostenida. Es 20% más pequeño en comparación con los ojos normales, tiene una forma cuadrada o con plegamiento escleral detrás de la espiral de Tillot, que recordemos que la espiral de Tillot es donde es la línea de inserción de los rectos y es responsable principalmente de este menor tamaño. La córnea se opacifica, se pone plana, la cámara anterior, digamos, se colapsa y se engruesa, al igual que la esclerótica, y la cámara anterior, como les mencionaba, va a ser poco profunda, con un iris con defectos o con neovascularización presente. Y el cristalino generalmente va a presentar catarata, una membrana cíclica retrolenticular. Entonces, en promedio, para tenerlo en cuenta, el espesor de la córnea aumenta en un 40%, de la esclerótica podría aumentar hasta un 80% y de la esclerótica posterior hasta un 60%. En esta imagen observamos entonces una sección de un ojo tísico quimio-reducido en un retinoblastoma que muestra un engrosamiento de la esclerótica, especialmente en su parte posterior. Continuando con la apariencia macroscópica, entonces se presenta un desprendimiento ciclocoroidal observado hasta en el 97% de los pacientes debido a la atracción de las membranas interciliares en el plano de la pars plana. Se puede encontrar desprendimiento de retina hasta en el 100% de los ojos ya con tisis restaurada, y la configuración del desprendimiento de retina está estrechamente relacionado con la presencia de membranas interciliares, hemorragias y desprendimientos ciliocoroideos. El epitelio pigmentario de la retina en proliferación puede producir drusas gigantes, mal llamadas así, vistas hasta en el 50% de los casos, y las hemorragias en cámara anterior, en la cavidad vítrea y en el espacio supracoroideo se pueden observar, al igual que la metaplasia del epitelio pigmentario de la retina, que conlleva a la calcificación y la osificación. Dejando de lado la apariencia macroscópica, nos adentramos en la apariencia microscópica. Allí se observan entonces reacciones inflamatorias con tejido neovascular y depósito de tejido fibroso en diversas estructuras oculares, por no mencionarlas todas. La proliferación reactiva de fibroblastos, de células gliales de la retina y del epitelio ciliar y del epitelio pigmentario de la retina. Los fibroblastos derivados de la córnea, la esclera, el iris o el estroma coroideo, después de la lesión ocular abierta, contribuyen a la formación de láminas contráctiles amplias que se observan. Y el cristalino tiene cambios degenerativos debido al deterioro de su metabolismo, y el epitelio puede sufrir metaplasia, el cristalino puede calcificarse o puede osificarse. Entonces, en la imagen de la izquierda observamos en la A un engrosamiento marcado a la esclerótica a través de la tinción de hematocilina y eosina. En la B hay calcificación extensa de la cavidad vítrea. En la C, una microfotografía que muestra una infiltración extensa por macrófagos espumosos en un globo ocular que ya es tísico por quimioterapia. Y en la número D observamos una necrosis licuefactiva en donde se presentan hemorragias en desorden del tejido uveal. Igualmente, la retina neurosensorial muestra pérdida de elementos neurales y proliferación de las células gliales, lo que denominamos la gliosis, y se presenta calcificación o osificación intraocular que puede resultar de la proliferación y la metaplasia fibrosa del epitelio ciliar y del epitelio pigmentario de la retina. Y el tiempo para la formación podría darse desde meses hasta años.
Aquí tenemos una tabla en donde nos muestra los principales cambios histopatológicos que se pueden presentar en los ojos tísicos, digamos, establecido por Stefan en 1985. O sea, allí se observa cómo hay tres grupos importantes: los cambios por reacciones inflamatorias que se presentan en todos los tejidos oculares, y se hace un especial énfasis en el iris y en la cámara anterior; la neovascularización, que se puede presentar en diferentes, digamos, tejidos, especialmente pars plana y también en la membrana corneal, en el iris, etcétera. Y también la deposición del tejido fibroso, que hace parte de ese inicio de, de esa generación de fibrosis y de esa calcificación y osificación, que se presenta entonces igualmente en pars plana, pero que también vamos a encontrar en el remanente del cristalino, en el vitrio y en la membrana interciliar. Hablemos un poco entonces acerca de la fisiopatología. La fisiopatología de la tisis bulbi se basa en dos mecanismos importantes. El primer mecanismo es la hipotonía, y es tal vez uno de los mecanismos más importantes. Entonces, los principales mecanismos, como les menciono, van a ser esos dos, y la hipotonía es el que vamos a tratar en este momento. Entonces, la producción disminuida del humor acuoso solo puede causar hipotonía cuando es menos al 10% de la tasa normal. Por lo tanto, el aumento del flujo de salida o escleral constituye el principal mecanismo fisiopatológico por hipotonía. Entonces, ¿cómo vamos a definir esa hipotonía? Esa hipotonía se define cuando la presión intraocular está por debajo de 6,5 milímetros de mercurio, pero los efectos perjudiciales o clínicos se van a notar cuando se presenta por debajo de 4 milímetros de mercurio. En el estado pretísico, con invaginación de las capas oculares y el deterioro visual, se produce en una presión intraocular sostenida por debajo de 4 milímetros de mercurio. Es decir, el paciente podría tener una presión intraocular que esté por debajo de 4 milímetros de mercurio, pero cuando ésta se vuelve sostenida, ya ahí estamos hablando de un estado pretísico. La rigidez escleral previene el prolapso o el colapso, perdón, pero la presión intraocular va a mantener la rigidez escleral. Entonces, en el ojo normal, la vía trabecular del drenaje humor acuoso depende de la diferencia de presiones, como lo sabemos, entre la presión intraocular y la presión venosa epiescleral. Entonces, en el ojo tísico hay muy poco drenaje que se produce a través de la vía trabecular cuando esta presión intraocular es inferior a la presión venosa epiescleral. Entonces, en el ojo hipotónico, el humor acuoso deja por el ojo por alguna otra ruta que no sea la malla trabecular. Y esta hipotonía puede ocurrir entonces en dos condiciones. La primera condición es cuando hay disminución de la producción acuosa, y la segunda es cuando hay aumento del flujo de salida uveoescleral. Los signos y síntomas son reversibles en los estados transitorios de hipotonía, es decir, cuando el paciente, digamos, sale de su hipotonía y vuelve al estado de presión intraocular normal, pero en los estados sostenidos o en los estados crónicos de hipotonía se empiezan entonces a dar afectación de los tejidos oculares, y allí es cuando se altera entonces su función y se genera la tisis bulbi. El segundo mecanismo, además de la hipotonía, es la alteración de la membrana hematoocular. Entonces, básicamente se puede dar por trauma. Este trauma puede ser mecánico, quirúrgico, por irradiación, por químicos, o inflamación, infecciones o isquemia, que van a conllevar una alteración del medio intraocular y aumento de la expresión de algunos mediadores, como por ejemplo la interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral alfa, entre otros, la fibrolectina, el factor de crecimiento derivado de plaquetas. Este aumento de estos, digamos, mediadores va a promover la exudación de proteínas junto con la migración y proliferación, transformación y transdiferenciación de células inflamatorias y del epitelio pigmentado de la retina. Estas células continúan con ese círculo vicioso de liberación de factores de crecimiento, de citoquinas, y van a inducir entonces a proliferación y transformación del EPR y de las células gliales, y la va a convertir en células similares a fibroblastos y a miofibroblastos. Estas células van a inducir entonces a fibrosis y a formación de membranas fibrovasculares que generan contracción de las membranas y dan como resultado el desprendimiento de retina y del cuerpo ciliar. Este desprendimiento del cuerpo ciliar y el cambio arquitectónico, anatómico y funcional
causa disminución de la producción acuosa, lo que conlleva hipotonía, que es nuevamente lo que estábamos hablando. Y existe entonces la vitroretinopatía proliferativa anterior, que básicamente se produce en la membrana fibrocelular en la base del vitro, ala la retina periférica del cuerpo ciliar. Estos tejidos traccionados se incorporan a la membrana y finalmente hay un crecimiento fibrovascular que es importante entonces allí. Entonces les expliqué pues ampliamente cuál es la fisiopatología, es decir, la hipotonía y el daño de esa barrera hematoocular. Sin embargo, les propongo este mapa conceptual que nos hace un resumen de eso que les acabo de explicar. Entonces hay una ciclodiálisis, un desprendimiento ciclocoroideo, una iridociclitis y un desprendimiento de retina que va a hacer que se aumente el flujo de salida no convencional. Y por el otro lado tenemos una fase aguda de estos mecanismos de ciclodiálisis, de iridociclitis y desprendimiento de retina reumatógeno que van a disminuir la producción del humor acuoso. Este aumento del flujo de salida no convencional y la disminución de la producción del humor acuoso van a conllevar a un fin único, que es la presencia de la hipotonía. Allí entonces, cuando se da esa hipotonía sostenida, especialmente cuando es menor a 4 milímetros de mercurio, se presenta entonces una alteración de la oxigenación y la nutrición, disminución del gasto metabólico y hay una obstrucción del intercambio metabólico en los tejidos oculares. Esto produce entonces el daño de la barrera hematoacuosa, que va a estar entonces asociado a la presentación del trauma, de la inflamación, de la infección, de la isquemia, de los mediadores inflamatorios y la vasodilatación. Y esta respuesta inflamatoria y cicatriciante que va a estar producida por esas mismas proteínas y por los mediadores inflamatorios, como la interleuquina 1, entre otros, va a producir entonces más generación de expresiones de daños o mediadores de daño e inflamación. Entonces aquí tenemos tres que son muy importantes, que es la interleuquina 1 y la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral alfa y el factor de crecimiento transformador beta. Esos, digamos, son importantes porque van a producir la mayor cantidad de proliferación y transformación del epitelio pigmentario de la retina, las células gliales, en una especie de fibroblastos y miofibroblastos like, lo que van a producir entonces fibrosis y membranas fibrovasculares y van a producir la famosa vitroretinopatía proliferativa anterior, de la cual ya habíamos hablado de sus tres etapas. Esto produce entonces contacto de la membrana por presencia de miofibroblastos y va a producir el final desprendimiento de retina y desprendimiento de ese cuerpo ciliar. Y cuando se produce eso, hay una desorganización de las estructuras intraoculares y va a producir la tisis. Perfecto. Ahora, ¿cómo vamos a identificar esto de manera imagenológica? Entonces, tenemos la ecografía que nos va a identificar entonces, o que se caracteriza ecográficamente como un globo ocular que es desorganizado, una pared esclerocoroidea externa que está completamente engrosada, que en los estadios avanzados está calcificada, osificada. En las capas externas hay desprendimiento de retina total en forma de embudo con opacidades ecogénicas en el espacio subretiniano, desprendimientos coroideos, ecos vítreos, y también puede haber pues un irreconocimiento total del globo ocular de los contenidos intraoculares. El ojo es pequeño, con una longitud axial por debajo de 16 milímetros. Las capas oculares posteriores están engrosadas e hiperreflectivas con calcificación, osificación y a veces con sombra acústica. Y vemos entonces el espesor coroideo, que está muy por encima del valor normal de 1 milímetro, y la esclerótica y la coroides pueden presentar hasta el 70% del globo ocular. Aquí en la imagen vemos entonces una tisis bulbi que se presentó en un paciente de 63 años con antecedente de trauma ocular izquierdo durante la infancia. Entonces, en esta imagen, que es axial de ultrasonografía de ecografía, se muestra un globo ocular que es completamente pequeño, con una longitud axial que está muy por debajo de los 16 milímetros, donde presenta un aspecto encogido con paredes calcificadas, que es lo que presentan las fechas negras. Todo eso es calcificación de sus paredes. Y también se observa entonces donde está el asterisco, un cristalino con catarata importante y que tiene una dislocación parcial. Con respecto a la tomografía computarizada, se pueden observar entonces un globo ocular pequeño y encogido,
depósitos del calcio lineales y moteados que pueden ser mucho más visibles por las características de esta imagen. El engrosamiento escleral va a estar presente, se puede identificar con mayor, digamos, visibilidad el engrosamiento de la pared posterior de la esclerótica, hay aumento de la densidad del vítreo y se presenta entonces en oftalmos. Aquí vemos entonces una imagen donde se observa la escanografía simple de órbita, en donde en el ojo derecho se observa entonces esa hiperdensidad vítrea y esa desorganización de los tejidos intraoculares. Con respecto a la resonancia magnética nuclear, se puede presentar entonces isodensidad en T1, efectos de llenado hipointensos en T2 en el vítreo, y en la cámara vítrea se pueden observar aspectos heterogéneos. A medida que disminuye la presión intraocular, el globo ocular asume entonces esa forma cuadrilateral que puede ser mejor observada en los pacientes a través de una resonancia magnética. Entonces aquí vemos un paciente con un ojo izquierdo tísico y observamos en la resonancia magnética entonces cómo se da un aumento de ese contenido periorbitario que es secundario a esa disminución del volumen del globo ocular y se presenta ese engrosamiento importante de la capa posterior de la esclerótica en general, pero más engrosamiento de esa parte posterior, y se presenta entonces también esa cámara vítrea que es completamente heterogénea. Ahora, para hablar un poco de la etiología, recordemos que esta se puede dividir en dos, en las causas congénitas y en las causas adquiridas. Con respecto a las causas congénitas, entonces podemos encontrar el vítreo primario hiperplásico persistente, la anomalía de Peters tipo 2, en que se puede presentar tisis bulbi hasta en el 15%, la anomalía de Norrie y la vitreoretinopatía exudativa familiar o la incontinencia pigmentosa. El síndrome de osteoporosis pseudoglioma o PPG se produce ceguera congénita o juvenil, microoftalmos, catarata, desprendimiento de retina pseudogliomatoso bilateral y la tisis bulbi, para tenerlo en cuenta también. Y ya dentro de las causas adquiridas, pues básicamente tenemos muchas. Cuando estaba revisando la literatura, hay un mensaje que estuve leyendo que me pareció muy importante traerlo, y es que prácticamente todas las enfermedades oculares pueden derivar en una tisis bulbi si el tratamiento falla. Básicamente todas las enfermedades que afectan el globo ocular pueden terminar en una tisis bulbi si no se tratan de manera adecuada. Entonces tenemos el trauma que puede ser cerrado o abierto, una lesión química o irradiación. Tenemos las cirugías en donde se puede clasificar entre las cirugías del segmento anterior, las de glaucoma y las de segmento posterior. Las inflamaciones, uveitis intermedia y otras causas. En las infecciones tenemos todas las queratitis, las endoftalmitis. En los tumores tenemos los retinoblastomas, los melanomas malignos, melanomas coroideos. En la parte vascular tenemos la retinopatía diabética proliferativa, tan importante en nuestros pacientes mayores, la enfermedad de Coats o, por ejemplo, la retinopatía del prematuro. Los medicamentos, el sidofovir, entre otros. Y en miscelánea, pues tenemos múltiples causas, el síndrome de Parry-Romber, el síndrome de Ramiro-Beal, la enfermedad de células falciformes, inclusive la neurofibromatosis también podría ser una causa a tener en cuenta en la tisis bulbi. Con respecto a la presentación clínica, entonces tenemos un paciente que generalmente va a ser un hombre, donde no va a haber diferencia entre el ojo derecho y el ojo izquierdo en su presentación, que va a estar presente, digamos, en una mayor medida entre los 65 y los 85 años, que va a tener picos entre la tercera y la séptima década de la vida, que principalmente va a estar dado por trauma y malformaciones congénitas, en donde la gran mayoría de sus pacientes van a llegar con una no percepción de luz NPL, donde se va a observar un ojo pequeño, donde va a haber una secundaria pseudotosis y un enoftalmos, y donde generalmente va a ser unilateral. Eso va a conducir a que se presente una asimetría ocular y una asimetría de las fisuras interparpeolales. Va a haber irregularidades en la superficie, puede haber congestión conjuntival, quemosis, opacidad corneal, neovascularización, se puede presentar una queratopatía en banda, una córnea engrosada o una cámara plana. Podemos encontrar membranas pupilares, cataratas, facodonesis o por el trauma celular que se puede presentar. Podremos encontrar hemorragias vítreas, desprendimientos ciliocoroideos y desprendimientos de retina. Y en los pacientes con una tisis bulbi ya congénita o muy temprana, podemos encontrar una órbita que está mal desarrollada.
en donde hay una asimetría facial, donde hay una ceja deprimida, donde hay una cuenca importante que es, digamos, secundaria a esa misma patología congénita muy temprana que se presentó, y puede haber aplanamiento de los fondos de saco. Entonces aquí observamos en la imagen central un ojo tísico derecho que se ve pequeño, que se observa una secundaria pseudotosis, podríamos llamar, porque es secundario entonces a ese ojo pequeño que se está presentando. Hay enoftalmos, hay una deformidad importante, el surco superior, mire cómo se marca este surco superior en este paciente. Y en este caso, pues se presenta una simetría importante comparándolo con el ojo izquierdo, tanto en el volumen del globo ocular como en la fisura interpalpebral. Entonces, para llegar al manejo integral, básicamente el manejo integral de la tisis bulbi se presenta en tres componentes importantes. El primero es el tratamiento del ojo pretísico, que está hipotónico y en donde se necesita prevenir la progresión a tisis. El segundo es el paciente que ya tiene una tisis instaurada y que requiere una rehabilitación, y no dejar de lado entonces el alivio del dolor en nuestros pacientes. Entonces, aquellos pacientes que tienen hipotonía prolongada corren el riesgo de tener una progresión a tisis. Entonces, estos pacientes pueden ser tratados con esteroides agresivos y con cicloplégicos en un intento por controlar la inflamación y la hipotonía. Se podría utilizar acetato de triancinolona intravítrea, 0.3 mililitros, 12.5 gramos, que equivale, que puede disminuir el dolor y aumentar la PIO en los ojos ciegos dolorosos tísicos y ayudar entonces a que esa hipotonía sostenida se evite. Los ojos con membranas ciclíticas establecidas en etapa temprana se les podría llevar a vitrectomía con pelamiento de membrana, con inyección de silicón después de la vitrectomía, ya que tiene un papel importante en el mantenimiento de la integridad del globo ocular, con hipotonía prolongada e insensible a otras modalidades de tratamiento para evitar entonces esa desorganización. E igualmente el manejo conservador con lágrimas artificiales, cicloplégicos y esteroides. Entonces aquí podemos ya ver cómo se maneja entonces ese ojo pretísico. Sin embargo, hay una clasificación que fue acuñada por Agarwal y colaboradores, que propone una clasificación útil basada en el tratamiento para el manejo de los ojos tísicos con lentes de contacto cosmético y prótesis ocular. Entonces ya vimos las clasificaciones histopatológicas y clínicas, pero esta clasificación la dejé para el manejo integral porque es aquí donde se requiere. Entonces, en la clase 1 observamos entonces una opacidad corneal, no hay alteración de la esclera y el volumen en general del ojo está conservado. En la clase 2 vemos una opacidad corneal y no hay alteración escleral y se puede presentar un leve enoftalmus. En la clase 3 vemos una esclera que es desfigurada con un enoftalmus moderado, y definitivamente en la clase 4 vemos una esclera que está completamente desfigurada con pérdida de grasa orbitaria y un enoftalmus que es severo. En la clase número 1 y número 2 es importante clasificarlas en 1A, 1B o 2A y 2B, dependiendo si se presenta sensibilidad corneal o no se presenta sensibilidad corneal. En 1 y 2A se presenta, no hay ausencia de sensibilidad corneal, y en 1 y 2B hay presencia de sensibilidad corneal. Entonces, en la clase 1A, es decir, en esos pacientes que tienen un volumen conservado, en donde hay opacidad corneal, pero hay ausencia de sensibilidad corneal, podrían utilizarse los lentes protésicos simples o iocosméticos, y en la 1A y 2A podrían utilizarse lentes protésicos o cosméticos, pero podrían utilizarse también las cubiertas o las conchas esclerales de silicona o resina acrílica transparente. En la clase 1B y 2B, inicialmente se debe optar por una opción que disminuya la sensibilidad corneal y luego utilizar los lentes protésicos y o cosméticos o la cubierta o concha escleral después de haber disminuido la sensibilidad corneal. En la clase número 3 ya podemos utilizar las prótesis oculares o las conchas esclerales. Y en la clase número 4, que ya sería la última, es necesario utilizar rellenos de párpados dérmicos o en cirugías del párpado seguidas de prótesis oculares o de conchas esclerales. La evisceración o la nucleación con implante orbitario se podría indicar en aquellos pacientes con ojos tísicos ciegos, con dolorosos, en los cuales no se ha controlado el dolor, hay persistencia del mismo a pesar de múltiples terapias de tratamiento para el manejo del dolor, entonces se podría indicar. Y también la literatura habla de aliviar el dolor intraocular intenso del ojo tísico
con inyecciones retrovulvares de alcohol, pero no hay una evidencia importante como para cómo afirmarlos, pero igual se los traigo allí para que lo tengamos muy en cuenta. Entonces, en estos pacientes con unos estadios muy tempranos, donde el globo ocular todavía tiene un volumen importante, donde se presenta solo esa opacificación de la córnea, donde puede haber entonces debilitamiento de alguna de las zonas de tracción de los músculos y se presenta algún tipo de endotropia, pero el globo ocular está completamente conservado en su volumen. Podrían utilizarse entonces, como en este ojo izquierdo, un lente de contacto con pupila negra, que va a mejorar mucho el aspecto estético y no hay asimetría, digamos, importante, dado a que no se observa entonces la disminución del volumen. Aquí también tenemos un caso, un paciente con un volumen que está, digamos, en una disminución intermedia, pero que todavía conserva entonces esa apertura de la fisura palpebral, que aunque es simétrica, está conservada. Entonces allí también se podría utilizar un lente de contacto con pupila negra. Entonces aquí vemos cómo esta paciente pues mejora. Todas estas imágenes son cortesía del doctor Quintero. Tenemos entonces la cubierta escleral o la concha escleral que se presenta entonces en estos pacientes en donde ya hay una importante pérdida de tejido, donde ya tenemos una tisis que está llegando al estadio 3, estadio ya 4, y aquí se podría utilizar entonces una concha escleral, una cubierta escleral que nos proporcione entonces este resultado cosmético tan favorable. En esos pacientes que están en estadio B, es decir, que tienen compromiso de la sensibilidad corneal, podrían realizarse desensibilizaciones o también podrían hacerse estrategias como por ejemplo el cubrimiento conjuntival. Entonces se hace un cubrimiento conjuntival que cubra toda esa córnea, que es la parte, digamos, que está molestando al paciente que le está generando esa sensibilidad. Y finalizamos entonces con una prótesis ocular en este paciente con un resultado estético excelente. E igualmente en los pacientes ya en grado 4, pues que tienen una importante marcación del surco, con depresión de tejidos, podríamos entonces recurrir entonces a rellenos, como por ejemplo esta paciente que fue llevada a un relleno con ácido hialurónico, en donde hay un resultado muy favorable. Miren cómo este surco superior tiene definitivamente un resultado estético importante. Las prótesis oculares, entonces, en esos pacientes con enoftalmos ya marcado y que no presentan ningún tipo de sensibilidad corneal, se pueden llevar entonces a una prótesis ocular con unos resultados estéticos bastante aceptables. Y tenemos entonces estrategias diferentes, como por ejemplo la creatopigmentación en estos pacientes principalmente que tienen un adecuado volumen, que tienen opacificación solamente de la córnea, que tienen un ojo que en general está centrado. Se podría entonces utilizar con un resultado cosmético y terapéutico adecuado. Entonces, básicamente, para finalizar la charla, ¿qué conclusiones nos llevamos? Lo primero es que la tisis bulbi es una enfermedad ocular terminal de diversas causas que se va a definir por atrofia, encogimiento y desorganización del globo ocular y el contenido intraocular, que las quejas del paciente van a depender de la etiología y la gravedad de la tisis y que los signos y síntomas típicos incluyen esa hipotensión ocular crónica, un globo ocular encogido, un pseudoenoftalmus, una fibrosis, una cicatrización del tejido intraocular, pérdida de la visión y episodios recurrentes de irritación y dolor ocular, que los abordajes terapéuticos son muy limitados en los ojos con tisis, que el tratamiento sintomático, es decir, con lágrimas artificiales, con ungüentos, con corticosteroides tópicos, con gotas no esteroideas, con agentes antiinfecciosos, pueden recomendarse en pacientes con síntomas oculares leves, por ejemplo, con la irritación, que los lentes de contacto, las conchas esclerales se pueden usar como fines cosméticos, y una vez que los ojos con tisis se vuelven crónicamente irritados y dolorosos, pues está la estrategia de la nucleación o de la evisceración con un implante primario intraocular eh, que previene entonces esas posibles complicaciones a largo plazo, como la oftalmia simpática, la ulceración, la perforación, y excluir neoplasias malignas intraoculares siempre en estos pacientes. Y finalmente, pues la conclusión más grande es que cualquier enfermedad ocular puede conllevar una tisis bulbi si no se maneja de una manera adecuada. Bueno, muchísimas gracias. ¿Algún comentario al respecto? Excelente, Paul. Muy, muy, muy claro el tema. Primero que todo, pues lo ampliaste bastante, entonces muy interesante. De pronto, para los que ya han visto y han rotado por plástica, pues tienen un poquito de conocimiento sobre el manejo de la tisis bulbi.
Y hay algo que es muy frecuente que vemos usualmente cuando estamos en la práctica, y es que los ojos tísicos los vemos como ojos inestéticos que no funcionan y que eso estorba ahí. Y entonces, ¿cuál es la conducta casi siempre? Nuclear o eviscerar estos ojos. Entonces, el mensaje principal cuando tratamos estos ojos tísicos es que los que hacemos, además la rehabilitación de los pacientes, que nos gusta la parte de colocar un lente de contacto, hacer una concha escleral o colocar una prótesis, el mensaje es que el muñón que nos da un ojo tísico con volumen, con pérdida parcial de volumen o con marcada pérdida de volumen, para mí, en mi experiencia, es que es mejor ese muñón siempre y cuando sea un muñón no doloroso, no sensible. Pero ya vieron ustedes ahí que si tenemos sensibilidad, si tenemos alguna patología, podemos también tratar ese tipo de afección. Entonces, importante ver cómo luchamos por esos ojos y conservamos. Y hay varios aspectos importantes a tener en cuenta. Un paciente que uno le hace lo somete a una evisceración, a una enucleación, es un paciente en el cual estamos haciendo una cirugía mutilante porque estamos retirando su globo ocular. El paciente a veces se siente mucho mejor como persona, de su forma de sentirse, porque se siente completo y sabe que tiene su ojo ahí, así sea pequeñito, pero lo tiene ahí. Entonces, todos los manejos lo vamos a orientar entonces de acuerdo a la pérdida de volumen. Si no hay pérdida de volumen, ténganlo en cuenta. Las opciones principales son lentes de contacto cosmoprotésicos, y si el paciente no quiere, se cansa del lente, pues la segunda opción es una queratopigmentación. La queratopigmentación después la trataremos como un tema aislado también para que vean las aplicaciones del tatuaje corneal. La segunda opción es cuando hay una pérdida moderada de volumen, en donde la concha escleral es el principal tratamiento porque le va a dar volumen al ojo, y entonces el ojo se va a levantar y va a corregir la depresión del surco palpebral superior, va a corregir la tosis palpebral. Y la tercera opción es el ojo que ha perdido bastante volumen, que hay una pérdida marcada de volumen. Ese paciente se le coloca una prótesis. No todos los pacientes la toleran porque fastidia sobre ese tejido. Es un ojo que está completamente activo, vivo, sensible. Entonces a veces hay que hacer un recubrimiento conjuntival en estos pacientes, o en estos pacientes como la prótesis tan pesada, ahí definitivamente este paciente ya no es un paciente de visceración, sino de enucleación. ¿Por qué enucleación? Porque vamos a colocar un implante orbitario esférico de buen volumen envuelto en esclera para después colocar una prótesis que no sea tan grande y tan pesada. Ese sería como el resumen, y no sé si alguno tiene algún comentario. ¿Alguno tiene algún comentario? Paul, de lo que has visto, ¿algún comentario? Sí, Doc, no, yo creo que es muy importante hacer hincapié en esa tendencia que se viene de la preservación del globo ocular, que sin duda alguna es muy pertinente. A lo largo de la literatura cada vez más se busca esa preservación del globo ocular y buscar estrategias para, para poder entonces evitar que se dé la pérdida del mismo, ya que sin duda alguna, Doc, pues tener un remanente, por lo menos un remanente de ese globo ocular, nos permite utilizar estrategias como por ejemplo la concha escleral, que tiene un resultado estético muy favorable, como lo hemos visto en los pacientes en la consulta. Entonces, claro está, habrán unas indicaciones sin duda alguna para llevar a cabo la visceración o la nucleación, porque el paciente no haya respondido a tratamientos anti el dolor, dolores crónicos, etcétera. Pero creo que esa búsqueda por preservar el globo ocular debe ser, digamos, la estrategia actual, y cada vez deberían identificar más herramientas para poder llevar a cabo esa preservación del mismo. Muy bien. Bueno, Paul, muchísimas gracias. Felicitaciones, excelente el tema. Y para todos, una feliz semana. Hasta luego. Muchas gracias, Doc. Ya nos vemos. Hasta luego. Una feliz semana. Hasta luego para todos.